Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por conectarse a esta videoconferencia. Este día tenemos el honor de poder escuchar al Dr. Fernando Goldberg, quien nos visita de Argentina. No encuentro adjetivos calificativos para lograr describir la gran persona y extraordinaria trayectoria del Dr. Fernando Goldberg. Solo para mencionar algunos datos. El Dr. Fernando Goldberg es profesor emérito de la Universidad de El Salvador en la especialidad de endodoncia. Es autor de 2 libros de endodoncia. Es autor de 128 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Es dictante de cursos a nivel nacional e internacional. Es miembro vitalicio de la Asociación Americana de Endodoncia. El día de hoy, el Dr. Fernando Goldberg nos presenta el tema Un camino a la instrumentación centrada y a la obturación tridimensional. Pueden escribir sus dudas e inquietudes en el panel de preguntas, las cuales al final serán aclaradas por el Dr. Fernando Goldberg. Ahora cedo el micrófono al Dr. Fernando Goldberg. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, buenos días, no sé, en los distintos espacios en que me están escuchando. El tema hoy es tratar de centrar la instrumentación dentro del conducto radicular y obturar el conducto radicular tridimensionalmente. ¿De qué depende el éxito endodóntico? El éxito del tratamiento endodóntico está basado fundamentalmente en 3 pilares. El primero, el diagnóstico. Saber dónde tenemos que actuar. El segundo, ya una vez que actuamos, la instrumentación, la irrigación, la desinfección, para eliminar todo lo patológico que hay dentro del conducto radicular y tener así la fe del éxito a distancia. Y por último, la obturación, cerrar el camino. Yo siempre digo, la obturación es la sutura endodóntica. Es aquello que cierra lo interno, separa lo interno de lo externo. Cuando tenemos una obturación deficiente, es como tener una sutura que se rompió. Cuando tenemos una obturación perfecta, hermética, adecuada, en ese caso, la sutura perdura y la restauración y el éxito acontece. ¿Cuál es
el escenario endodóntico donde nosotros vamos a participar. ¿Ustedes piensan que algún cirujano que opera en medicina desconoce la anatomía de lo que opera? Imposible. Si yo voy a mi cardiólogo y él me pone estetoscopio del lado derecho, seguramente me escapo. Ahora, cuando el paciente abre la boca, él no sabe cuánto saben ustedes de anatomía, cuánto saben ustedes respecto del campo en donde van a trabajar. Entonces, vamos a presentar algunas variedades de ese escenario anatómico. ¿Es lo mismo esto, que aquello? Evidentemente no. Una reabsorción interna, un ápice abierto, un conducto, un premolar con una gran curvatura, un premolar con más de 2 conductos, inferior, un premolar superior con 3 conductos. La variedad del escenario anatómico. Molares inferiores, una cámara estrecha, un molar en C, el conducto en C, un molar con 5 raíces, con 5 conductos absolutamente independientes, un molar superior con una curvatura, con una patología en la zona de la furcación, otro superior con 2 raíces palatinas. ¿En dónde van a trabajar ustedes? ¿En dónde voy a trabajar yo? ¿Cuál va a ser la dificultad? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál será la estrategia en cada caso? Diferente, seguramente diferente. Cada operación, cada endodoncia será diferente. Por lo tanto, para conocer ese escenario, debemos puntualizar algunos aspectos. Primero está en conocer nosotros, haber estudiado debidamente el campo anatómico en el que se va a trabajar, de los libros, de lo que estudiamos en la facultad. Luego el examen visual. ¿Cómo es la forma que se presenta esa corona? Por ejemplo, en este premolar, ya se ve en el premolar la posibilidad de 2 raíces vestibulares. 3 raíces en total, 3 conductos o más quizás. El examen visual. Ese que confirma algunos aspectos de la anatomía antes de la goma dique, antes del aislamiento absoluto. La interpretación radiográfica, importante. Si yo le doy una radiografía a mi hijo mediano que es arquitecto, él me va a decir: papá, ¿qué es este plástico? Si se la doy a un estudiante de primer año me dirá una radiografía. Uno de tercero dirá una radiografía del maxilar superior. Usted, yo, los endodoncistas, seguramente diremos: este es un molar superior en donde para entrar al conducto mesiovestibular o al MB2 voy a hacer un ensanchamiento de forma de tener un acceso directo. ¿Se entiende la diferencia? Eso se llama interpretar. Y nosotros, endodoncistas, estamos obligados a interpretar para generar un plan de tratamiento, una estrategia en cada caso. Y luego el reconocimiento del conducto. Yo siempre digo que en estos 2 dedos de la mano derecha tengo un ojo en cada uno. Una vez que introduzco la lima dentro del conducto radicular, mis dedos ven. Y me dicen cosas. Me dicen, por ejemplo, hay una calcificación, hay una curvatura, atención, puede haber un impedimento. Ver con los dedos. Un derecho y una obligación del endodoncista. Entonces todo esto que le estoy contando genera en mí, genera en usted, genera en todos aquellos que hacen endodoncia una idea. Vamos a introducir el instrumento en un conducto para ver cómo sos. Quiero saber cómo sos. Porque no te veo, pero te siento. En el otro conducto, tal vez. En el palatino, quizás. O en el distal. Con el objeto de reconocer y generar ¿qué en mí? ¿Qué en usted? El concepto de la tridimensionalidad. ¿Qué está acá? En esta figura que ustedes ven. Así serás, me pregunto. Pero casi seguro que te reconozco.
Y el control posoperatorio a distancia, el posoperatorio inmediato, me da certeza. Así eras. Así te pensé. Así te creí. Así te acompañé. ¿Por qué digo acompañé? Porque en realidad cuando nosotros tenemos una anatomía diversa, un conducto curvo, quizás calcificado, debemos evaluar clínica y radiográficamente ese escenario anatómico. Atención, mire lo que le digo. Ejerza, elabore un plan de tratamiento, una estrategia. La vida toda es una estrategia. Y en esa estrategia, para lograr una obturación adecuada, una endodoncia adecuada, no luche contra el conducto, acompáñelo. Usted lo debe ampliar sin deformarlo. No lo deforme. Manténgalo en su posición. Como le dije de entrada, centrado. Centrado. Bien. Vamos a abrir este escenario, el telón. Y vamos a ver a los actores del día de hoy, de esta tarde, o aparte de ellos. Los presentamos. El Wave One Gold, con sus 4 instrumentos: el Small, el Primary, el Medium, el Large. A ver, ¿qué características tienen? Se preguntará usted, estoy seguro. Y yo le contesto. Tiene una tecnología Nitty Gold Wire que le da un aumento en la flexibilidad y la resistencia a la fatiga cíclica. Cada punto lo vamos a analizar en particular. No se apresuren y yo tampoco. Una punta guía semiactiva que favorece la progresión, movimiento recíproco que genera menos presión y aumenta la remoción de restos hacia la vía coronaria. Concepto de lima única, no dije lima única, dije un concepto de lima única que también en un ratito se lo voy a aclarar. Una conicidad fija del D1 al D3 y decreciente del D4 al D6 para preservar la dentina coronaria. Importante. Cuanto más tejido dentario mantengamos, menos posibilidad de fractura tendremos. Y por último, una sección transversal en paralelogramo que aumenta la eficiencia de corte, facilita la remoción de restos vía coronaria, por lo tanto, disminuye la extrusión y reduce el atornillamiento. Pasamos a ver la característica, lo invito. Vamos para adelante. Le decía Small, Primary, Medium, Large, con unas puntas correspondientes a los colores, 20, 25, 35, 45. Un ángulo helicoidal constante de 24 grados. A ver, le hablé de la flexibilidad. Usted sabe que el dique titanio tiene una característica, la superelasticidad. ¿Es una ventaja y es un problema? ¿Por qué? Porque el dique titanio quiere volver, con menos fuerza que el acero, pero quiere volver. Entonces, vamos a ver un poco cuál es la característica de la lima Gold. Presenta un tratamiento térmico, luego de que se realiza el torneado, que disminuye considerablemente la superelasticidad. Vamos a verlo claramente aquí. Este instrumento, hago una presión sobre la mesa, se dobla. Si fuese de níquel titanio, seguramente es ¡paf! Vuelve a la posición inicial, pero no. Mantiene ciertamente la curvatura. Perdió la superelasticidad por ese tratamiento térmico. Y entonces nos permiten, como vemos aquí, conservar centrada la preparación y realizar una obturación sin dañar, ampliando solo, sin dañar las paredes del tejido dentario. No a la transportación, no a la perforación. Bien. Sigamos entonces adelante. Y acá tenemos el instrumento en el conducto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo le puedo explicar a usted esto que le dije recién? Esa ventaja. Mire, el instrumento está dentro del conducto. Todo instrumento quiere restablecer su posición vertical, erguirse nuevamente,
Y hay una fuerza, que es esa fuerza de restablecimiento, que el instrumento hace sobre la pared dentinaria, sobre la cara externa de la curvatura. Él quiere perforar, él quiere transportar, porque no se puede mantener quieto. Quiere volver a su posición inicial. Pero alguien se lo impide. ¿Quién se lo impide? La dentina. Esa fuerza R que se resiste a ser deformado. Entonces, la lucha es muy simple. ¿Quién gana, P o R? Si gana P, estamos perdidos. Si gana P, si P es mayor que R, hay transportación. Si R es mayor que P, hay centrado. Mantenimiento del instrumento dentro del conducto radicular y de la instrumentación dentro del conducto radicular. Dígame usted, ¿de qué forma usted puede aumentar la resistencia a la dentina? ¿Lo pensó? De ninguna. Pero puede disminuir la fuerza de restablecimiento de P. De eso se trata. Perder la superelasticidad. Entonces lo que queremos hacer es que cuanto menos P, mejor. De ahí el tratamiento térmico, de ahí el Wave One Gold. Bien, miren, este es un caso hecho por una alumna del primer semestre del curso que dicto en Oaxaca todos los años. Es un caso in vitro, pero miren la curvatura. Una doble curvatura, una bayoneta y la instrumentación con el Wave One Gold, el instrumento centrado y la obturación del caso con el Gutacor correspondiente. Una alumna con muy poca práctica en la endodoncia pudo lograr mantener de esta forma el conducto radicular centrado. El instrumento le ayudó. El instrumento facilitó esa maniobra. Entonces, esa posibilidad nos permite mantener las curvaturas en su posición original, instrumentar sin deformar. Hermosa balanza. Instrumentar sin deformar. Bien, les dije 4 instrumentos, una característica. Un instrumento, los instrumentos están esterilizados, usted los saca y los usa directamente. Es un instrumento de uso único. En realidad, casi todos los instrumentos deberían ser de uso único. Su sección es en forma de paralelogramo y tiene una punta que es semiactiva, o sea que corta a través de lo que vemos aquí de su ecuador. Esta es una imagen de microscopía electrónica que me ha cedido el doctor Sergio Cutler, a quien agradezco. Bien, acá tiene el instrumento. ¿Qué movimiento realiza? Dijimos recíproco. ¿Qué quiere decir recíproco? 150 grados en antihorario, 30 en horario. Ahora lo vamos a ver. Desde el frente, 150 grados en antihorario, 30 en horario. Ahí vamos. Ahí vamos. 150, 30. 150, 30. 150, 30. Dígame usted, ¿cómo anda en matemáticas? 150 menos 30. Rápido. Sí, 120. La circunferencia tiene 360. En 3 vueltas pega toda la vuelta, toda la circunferencia. Bien. Ahora yo dije corta en antihorario. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos acá el ejemplo, protaper universal, protaper next, si nosotros miramos el filo, ¿qué característica tiene? Va a cortar en la medida que el instrumento gira en horario. En cambio, el Wave One Gold tiene un corte invertido. Va a cortar solo cuando él gira en antihorario. En horario corta, en antihorario destraba. En horario corta, perdón, en antihorario corta, en horario destraba. En antihorario corta, en horario destraba. En antihorario corta, en horario destraba, pego la vuelta. 360 grados. Esta es una discusión increíble.
he estado en varios cursos últimamente, la pregunta, ¿usted, doctor, cree en la lima única o la lima múltiple? Yo siempre pregunto, ¿en qué caso? Esto es como decir, doctor, ¿usted le gusta tal bisturí o tal otro bisturí? Yo digo, ¿qué tengo que operar? Esto es lo mismo. Cada caso es absolutamente diferente. Es lo mismo este incisivo lateral que este premolar de 3 conductos, que este molar con una intensa y agresiva curvatura. Plan de tratamiento. Estrategia. Cada caso será diferente. Eso es lo que nos divierte en endodoncia. Cada caso es diferente. Entonces yo no pienso en la lima. Yo pienso en la anatomía. Y ahí adapto la lima. No es una lima para la anatomía. La anatomía me hace pensar en qué lima voy a usar. Bien. Entonces discutimos si instrumentar con una lima única o con una lima múltiple, sin ver a quién vamos a operar. ¿Cuál es el conducto radicular que será sometido a la instrumentación? Y aquí miren está este protocolo de la firma en donde dice lima primary del Way One Gold para usar en la mayoría de los casos. No dicen todos los casos, en la mayoría. Pero a veces tenemos que usar otra y después ir a la primary. O usar la primary y nos damos cuenta que no es suficiente y debemos continuar. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la anatomía en donde voy a proceder? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los casos será una primary, pero tal vez en algunos será una small. Quizás termino con la small y digo, ¡apa! ¿Puedo seguir con la primary? O termino con la primary y digo, no, este foramen con una primary es poco. Voy a pasar a una medium. O también puedo decir con la medium es poco y voy a pasar a una large. Por lo tanto, la lima única o la lima múltiple o las múltiples limas depende de cada caso en particular. Les dije también una de las características, conicidad variable decreciente para no ensanchar exageradamente el tercio cervical. Porque si en un molar superior de 4 conductos hacemos 4 preparaciones enormes en el tercio cervical, nos quedamos sin piso. Y la pieza, lógicamente, tiene tendencia a la fractura con esas 4 preparaciones. Entonces, les decía, esa conicidad es decreciente. Comienza en la 20 con un 7%, pero termina con un 4% en el D16. La 25, la primary, empieza con un 7, termina con un 3. La medium tiene 35, 6, pero termina en 35,4. 45 para la large, 5 en el D1, pero en el D0, perdón, pero 4%. O sea, va decreciendo a medida que vamos acercándonos al mango. Sección transversal en forma de paralelogramo, que nos permite tener en algunos lugares 2 puntos de corte, en otros 1, 2, 1, 2. Dentro del conducto radicular y evita el atornillamiento y permite el escape a través de estas superficies libres del material que se va desgastando. Sale el debris hacia coronario. Otra ventaja, un manguito cortito, 11 milímetros. ¿Te recuerda cuando trabajamos en el segundo molar superior que le decimos al paciente, abra la boca bien grande, por favor? Y el paciente ya no puede más. En cambio, con este manguito de 11 milímetros tenemos posibilidad de que el contraángulo pequeño nos permita el acceso a esos conductos radiculares. Dentro de las propiedades, una resistencia a la fatiga cíclica 50% mayor al del Way One tradicional.
Flexibilidad 80% más que el Wave One tradicional, porque les dije, tiene menor fuerza de restablecimiento, menor transportación. Vamos a seguir una secuencia de trabajo. Tenemos la pieza dentaria, hacemos la apertura, el acondicionamiento de la cámara pulpar, a los accesos para entrar directamente. Tomamos la lima 10, 08, la que a usted le guste. Entra y empieza a reconocer el conducto como el bastón del ciego. A ver así, acá, curvatura, acá hay un escalón, acá hay una calcificación. Reconocemos el conducto. Hacen un scouting, o sea, exploran, como los Boy Scouts. Exploran el conducto, reconocen como lo es Boy Scout. Obtienen, una vez con esta lima, la longitud de trabajo preliminar, para luego usar el ProGlider, para permeabilizar el conducto. Vamos a hablar de ProGlider. No nos apuremos. El ProGlider va a trabajar a longitud de trabajo, porque ya obtuvimos la longitud de trabajo con la lima 0810. Y ahí, terminado el ProGlider, instrumentación rotatoria, pasamos al Wave One Gold. No se olvide de cambiar el movimiento del motor, porque estamos pasando de una instrumentación rotatoria a una instrumentación recíproca. Usted coloca Wave One Gold, trabaja recíproco. Hace 3 penetraciones. La primera en la porción más recta del conducto radicular, haciendo un ligero brushing para ampliar, para tener un acceso directo, para eliminar las interferencias del tercio cervical. Irriga, siempre irrigar, y hace un control o verifica que todo esté bien con esa lima 0810 con la cual hizo el primer reconocimiento. A ver, está todo bien. Ahora uso nuevamente el Wave One Gold, segunda penetración, más profunda. Entro, más profundo, lo saco, limpio siempre el instrumento, para evitar esa introducción de los restos que saqué, irrigo siempre y vuelvo a controlar y verificar con esa lima 0810 que utilizó en el reconocimiento. ¿Está todo bien? A ver, tomo la curvatura, no hay interferencias, no hice un bloqueo, está todo bien. Wave One Gold, nuevamente. Tercer penetración, al límite apical, que usted ya conoce. ¿Podría tomar una radiografía previa para certificar que no hubo modificaciones? Sí, es una buena conducta, Y luego controlo el calibre apical para ver si fue el primary, si debería ser el medio o tal vez el large. Siempre irrigando. Una piscina de hipoclorito de sodio en su cámara pulpar. A cada paso. Repitamos la secuencia. Irrigación, lima 8, 6, 10, de acuerdo al caso, recurvada, para, como ven ustedes aquí, tomar la curvatura. Y tomo la conductometría. Primer longitud de trabajo. Bien, ahora, terminada, lavo nuevamente y coloco mi ProGlider. A longitud de trabajo, que ya la tengo determinada aquí. Entonces, ProGlider a longitud de trabajo. Lavo, irrigo nuevamente. Aspiro, vuelvo a colocar la lima de reconocimiento para saber si no tengo ningún problema, si no se elaboró ningún escalón, bloqueo, etc. Y ahora paso al Wave One Gold. Entro directamente al límite apical. Le dije que no, aproximadamente 3 movimientos. El primer movimiento, tercio cervical. Segundo movimiento, tercio medio. Recuerde de lavar en el medio. Recuerde de poner la lima número 10 para certificar que está todo bien entre paso y paso. Recuerde de limpiar el instrumento. Y luego el tercer paso a la longitud de trabajo. Siempre irrigando, siempre reconociendo con esa primer lima que no hay ninguna dificultad. Ahora debo medir el calibre. Y me pregunto, ¿estará suficiente con la lima primary? ¿O debo llevar a la medium?
coloco una lima 25, o sea, punta 25, punta 25. La coloco, la giro, se ajusta en las paredes del conducto, en la zona apical, quiere decir que lo instrumenté. Si queda libre, deberé ir al medium, seguramente. Una vez se ajustó, irrigo profunda y profusamente, vuelvo a tomar una conductometría porque he perdido longitud de trabajo en la preparación de accesos y ahí puedo acondicionar las paredes del conducto radicular eliminando debris, subir el layer usando el endoactivator o el ultrasonido. Estoy listo para obturar con la técnica que vamos a ver en un ratito más. ¿Me comprendió? ¿Me siguió en los pasos? No se aflija. Lo vamos a repetir. Bien, y ahí está la obturación. Hemos conservado la curvatura. Hemos realizado una obturación adecuada, con un límite apical adecuado, con una compactación adecuada en el tercio cervical y medio. Lo hemos realizado. ¿Es difícil? No fue difícil. Vamos a centrarnos un poco en este recuadro, en esta porción, antes de poner el Wave One Gold. Fundamentalmente con el tema del ProGlider. Bien, le dije que usábamos una lima 8 o 10 aquí para reconocer el conducto. Número, localización, dirección, calibre. ¿Alguna obstrucción? ¿Algún bloqueo? ¿Cómo va la curvatura? Saco el instrumento y lo miro. Digo, curvatura hacia distal y palatino, distal y... Miro el instrumento. Él me señala cosas. Primera longitud de trabajo. Ya conozco cuánto mide ese conducto radicular aproximadamente. Porque voy a usar el ProGlider a la longitud de trabajo. ¿Qué es el ProGlider? Bueno, ven que tiene dos rayitas negras, uno marca los 20 milímetros, la otra marca los 22 milímetros. Es de níquel titanio M-Wire, sección cuadrangular, punta semiactiva y tiene algo muy interesante. Su punta es 16 y en los 3 primeros milímetros calibre 2%. Pero tiene una conicidad progresiva que en el D18, o sea, donde terminan los filos, tiene un 8%. O sea, ese aumento, esa progresión en la conicidad me hace crear la vía, el camino para el Wave One Gold. Les dije parte activa 18 milímetros, rota horario 300 RPM, a algunos les gusta trabajarlo a 2 de torque, otros a 5, bueno, dependerá de su experiencia también. Y en curvas severas hasta se puede usar manualmente. Vamos a ver un poquitito más del tema. ¿Cuál es la ventaja de usar el ProGlider? Primero, una permeabilización fácil, sin modificación anatómica. Camina por el conducto, me lo indica. Evita el bloqueo de los escalones porque transita el conducto radicular. Facilita y mejora la instrumentación y la irrigación. ¿Por qué? Porque me da la cierta conicidad que permite penetrar con la aguja más profundamente. Y acorta el tiempo de trabajo, porque ya tengo de alguna forma el camino para la Wave One Gold. Y acá lo vemos. Comparemos, por ejemplo, esta lima tipo K15 con el ProGlider. Punta 15, punta 16. Los 3 primeros milímetros, 2% de conicidad. 3%, 5%, 8%. En tanto, la lima tipo K siempre tiene el 2%. Miremos esto, vamos a ver la anterior, miremos esta conicidad con esta conicidad. Totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo me va a ayudar a la preparación del conducto radicular? Bien, aquí estamos nuevamente, 11 milímetros su manguito, segundo molar superior, la dificultad de entrar. Ya hablamos de ello y miren ustedes aquí, el antes y el después. En esta imagen, antes de usar el ProGlider. En esta imagen, luego del ProGlider. Interesante ver esta altura. Ya tenemos conicidad que nos faltaba acá. Ya vamos ganando en conicidad. Eliminamos interferencias. La irrigación será más profunda.
porque la aguja va a poder penetrar más profundamente. Vamos en este pasito a ver un poquitito el trabajo de este instrumento, de este ProGlider. Ahí estamos, en una doble curvatura, entra, sale, entra, ya está tomando la doble curvatura. Lo podemos hacer en 3 movimientos, no en un solo movimiento. Para ganar tiempo acá lo estamos haciendo en un solo movimiento. Ya estoy alcanzando el límite apical y me está preparando el conducto con cierta conicidad. Hago un brushing también, hacia esa pared, hacia esa otra, hacia vestibular, hacia palatino o lingual. Y tengo ese primer camino realizado fácil y rápidamente. Ya para conducir por ese camino con el veloz automóvil de la Wave One Gold. Bien, tenemos aquí el primer paso que les dije, repasando la secuencia de preparación. Lima 6, 8, 10, de acuerdo a la estrechez del conducto radicular, hasta la longitud de trabajo, va fatal, conductometría. Quiero saber cuánto mides, porque ahora quiero usar el ProGlider, después de lavar, a la longitud de trabajo. Como vemos aquí, el ProGlider debemos usarlo ahí, a la longitud de trabajo, 1, 2 o 3 movimientos. Bien, ya usé el ProGlider, irrigo y vuelvo a la Lima 10. Quiero ver cómo quedaste. La pongo dentro, la movilizo, no hay bloqueo, no hay perforación, no hay interferencias. Continúo. Ya empiezo a usar el Wave One Gold. Atención, cambiar en el motor, pasar de ProGlider a Wave One Gold. Estamos pasando de rotación a recíproco. El Wave One Gold dije en 3 movimientos. El primero en el tercio cervical y medio, El segundo después del lavado y la reconfirmación con la Lima número 0810. El segundo dije un poco más profundo. Otra vez lavo, irrigo, otra vez llevo la Lima número 10 ahora a longitud de trabajo. Y tomo una medida con el localizador. Porque mi pregunta es, ¿cuánto disminuyó la longitud de trabajo con la preparación de accesos? No vaya a ser que me pase. Transporto esta imagen que tenemos aquí, ahora aquí. Ahí está, la transporté. Dije, tomé la longitud de trabajo nueva, ya instrumenté con la Wave One Gold tercio cervical y medio, me falta el tercer paso, alcanzar el tercio apical. Irrigo y alcanzo el tercio apical con la Wave One Gold. Ya instrumenté. Solo me queda acondicionar el conducto, lavar, acondicionarlo con el Endoactivator y elegir mi técnica de obturación. Bien, vamos a ver un poquito entonces en estas 4 secuencias, previo a la instrumentación, posterior al ProGlider, posterior al Wave One Gold, el cono de gutapercha ajustando el conducto radicular en una curva mediana. Vamos a ver esto también en una doble curva. Preoperatorio sería post al ProGlider, luego del Wave One Gold, el cono de gutapercha insertado en el conducto radicular a longitud de trabajo y adaptando adecuadamente a las paredes del conducto radicular. O sea, instrumentados los conductos, vamos a condicionar ahora la dentina, eliminando restos libres y, si podemos, la mayor cantidad de smear layer posible, de barro dentinario posible. Química y físicamente. Vamos a ver cómo. Usted me acompaña. El Endoactivator es una posibilidad, yo lo uso desde hace muchos años. Podemos regular acá abajo la activación, la vibración a 2000, a 6000 o a 10.000. Yo generalmente lo trabajo a 10.000. Apretamos este botón y comienza a vibrar estos puntas plásticas que tienen diferente calibre y diferente conicidad. La punta plástica debe entrar libre en el conducto para vibrar y ejercer esa función, esa activación.
Y trabajamos allí en general con 2 elementos químicos. El EDTA para actuar sobre el barro dentinario y el hipoclorito de sodio en la actividad final. La punta plástica entra aproximadamente a 2 milímetros de longitud de trabajo. Entramos y salimos, ya vamos a verla. ECTA primero aproximadamente 60 segundos, secado, hipoclorito de sodio luego aproximadamente 30 segundos. Bien, acá estamos en una situación en donde se podría emplear el Endoactivator. ¿Vendrá? ¿Podemos cortar acá? Ahí está. Ahí estamos. Entramos, salimos, entramos, estamos agitando. Miren las burbujas, porque estamos agitando la solución. Tenemos una función sónica y una función química del producto que estamos utilizando, que estamos agitando y llega a distintos alismos, quizás, a los conductos laterales tal vez. Bueno, generando una activación de la solución. Ya tenemos el conducto instrumentado y adecuadamente limpio. Nos queda obturar la sutura de la intervención quirúrgica. Les dije al principio, cuanto mejor la obturación, o sea, mejor la sutura, las posibilidades de éxito son mayores. Lo voy a invitar a suturar bien. Vamos a ver con qué hilo, con qué gutapercha. Bueno, en algunos casos, el odontólogo general, por ejemplo, usted que me está escuchando, utilizan el cono de obturación que se adapta al instrumento respectivo. Una posibilidad con una cantidad suficiente de sellador a los efectos de llenar la interfase, puede mejorarlo con la condensación lateral, puede mejorarlo con un sistema de gutapercha reblandecida, tipo Calamus, etc. Bien, esa es una posibilidad. Les dije antes qué cono voy a elegir. Previamente debo saber si el calibre de mi instrumentación fue adecuado. Les dije, instrumenté hasta un primary. Voy a colocar una lima 25 y ver qué pasa en el foramen. ¿Queda libre? El primary no terminó de instrumentar la pared en el límite apical. Necesito factiblemente pasar un medium. ¿O no? ¿O la lima 25 ajusta contra las paredes adecuadamente? Sí, en ese caso, elijo el cono, un cono para el primary, y el cemento de obturación, el sellador adecuado para realizar mi obturación lo más adaptada y herméticamente posible. Y acá tenemos algunos casos: premolar superior, molar inferior, molar de 4 conductos, molar superior con el MB2, distintas instancias. ¿Puedo mejorar la obturación con otros sistemas? Puedo. Por ejemplo, sistemas de gutapercha termoplastizada o reblandecida, como es el Gutacor. ¿Se acuerdan del Temarfil? Generalmente nos quejábamos del vástago metálico o del vástago plástico duro. Lo acompaño o lo invito a acompañarme a otro vástago. Un vástago que en realidad es de gutapercha, de un polímero de unión cruzada que transforma la gutapercha en esto, una red tridimensional más consistente que la propia gutapercha, envuelto este vástago en una gutapercha que, si bien es beta, tiene alguna característica de alfa: viscosidad, fluidez, adhesión. Vamos a ver alguna situación de ese estilo. ¿Cómo sería la secuencia ahora? Instrumentación terminada, activación. ¿Cuál será el Gutacor correspondiente a ese Wave One Gold Primary? Tenemos el Gutacor Primary, pero mi pregunta antes de introducirlo es: ¿entrará? ¿Llegará al límite apical? Para eso tenemos un verificador, como vemos aquí.
Luego de la activación, colocamos el verificador. Si el verificador llega a la longitud de trabajo adecuadamente, sin ninguna interferencia, eso significa que también alcanzará esa longitud de trabajo sin interferencia el Gutacore correspondiente, primary. El cemento, evidentemente, vamos a verlo ahora, debe ocupar una parte de esa obturación. Lo colocamos solo en la entrada del conducto radicular y no mucha cantidad, para evitar la sobreobturación, el traspaso del sellador a la zona perirradicular. Por lo tanto, colocamos una pequeñísima cantidad, porque el Gutacore, a medida que va entrando, va difundiendo, expandiendo ese cemento hacia la tridimensionalidad del conducto radicular. ¿Cómo se calienta el Gutacore? Usted pregunta. Hay un horno, especialmente el Thermaprep, por ejemplo, 2, que sirve en ese sentido. A ver si podemos verlo, ¿no? Acá lo tenemos. Este es el Thermaprep 2, que tiene, verán ustedes acá, colocamos el obturador, bajamos esta palanquita y miremos la luz que se prende aquí. En un momento va a tintinear la luz, quiere decir, listo ya para remover. El Gutacore está tintineando. Aprieto atrás esa palanca, sube, retiro para adelante el Gutacore que ya tiene el tope de goma a la longitud de trabajo. Muy bien. A ver si podemos ver acá todo el procedimiento. Tenemos el cubo, vamos a instalar el verificador. Ahí está el verificador primary, el verificador que corresponda. Ahí está. Ajusta bien y llega a la longitud de trabajo. Muy bien. Lo retiro y voy a llevar cemento. En la entrada, les soy franco, acá puse demasiado. Debe ser solamente en la entrada, con un cono de papel puede ser. Llevo el H+ en la entrada del conducto radicular. Les dije, llevé mucho, tendría que ser hasta aquí nomás aproximadamente. Y ahora ya está en el calentador, en el Thermaprep 2, está el Gutacore seleccionado. Lo retiro del Thermaprep, lo presento y suavemente lo introduzco en el conducto radicular y la gutapercha va a fluir adecuadamente. Este es el Gutacore todavía que era de color gris, hoy se presenta rosado. Lo movemos para un lado o para el otro, se secciona. Fácil de retratar, fácil de preparar para poste. Bien, miren ustedes, estas son raíces mesiales de molares inferiores. En un trabajo que vamos a publicar en el próximo número de la Asociación Odontológica Argentina, con el doctor Juan Antonio Araujo, en donde ustedes pueden ver la gutapercha ocupando perfectamente las anomalías, inclusive como este conducto que sube, pega la vuelta acá, como los sismos de este molar, como esta intrincada anatomía de este molar inferior. Interesante, ¿no? En vez de cemento, gutapercha. La gutapercha fluye hacia esas anfractuosidades. Raíces mesiales de molares inferiores. Acá tenemos también otro trabajo que también está en prensa en la revista de la Asociación Odontológica Argentina, que hicimos con la gente de la cátedra, donde ven aquí, ¿sí?, el vástago. Y luego la gutapercha cubriendo perfectamente la pared del conducto. El azul que ven aquí, en este sector, o en este sector, es el sellador que lo coloreamos de azul para verlo mejor en la fotografía. Fíjense, tercio cervical, tercio medio, tercio apical. Y les voy a mostrar algunos casos que no hice yo, porque quiero que ustedes vean los casos que hicieron jóvenes de Oaxaca que tenían su primer contacto con el Wave One Gold y con el Gutacore. Nayeli, por ejemplo, ahora recientemente he vuelto de Oaxaca, 2016,
un premolar, una curvatura, la conductometría, usó el ProGlider, usó el Wave One Gold Primary, usó el Gutacore y la obturación. Podemos ver inclusive la presencia de un conducto lateral saliendo hacia una de las paredes del conducto radicular. Un caso interesante, bien realizado por alguien que comienza en el campo de la endodoncia. Otro caso, un premolar, Ana Laura, también de Oaxaca, 2016, como le dije hace una semana, preoperatorio, conductometría, ProGlider, Wave One Gold, Gutacore, la trilogía, la obturación con H26. Molar inferior, Miriam Matos, 2014 de Oaxaca, solo que en ese momento no era Wave One Gold, era el Wave One, pero también con el Gutacore. Preoperatorio, apertura de la cámara pulpar, conductometría, Wave One de aquel momento, endoactivator, verificador, Gutacore. En los 3 conductos radiculares, la radiografía, una adecuada endodoncia en longitud de trabajo y en homogeneidad. Bien, vamos a cerrar el telón de esta participación. Les agradezco haber estado allí. Espero haberles sido útil. Hermanados Argentina y México en este espacio, muchas gracias y bueno, estoy para contestar preguntas.